Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. A mí no me gusta dar caramelo. Aleluya. Ya usted con escuchar el texto bíblico, ya usted sabe de qué vamos a hablar. El título que le he colocado a este tema es La luz y las tinieblas. Tema, el origen del mal y la victoria de Cristo. Todos nosotros sabemos que el autor del mal o del pecado se llama ¿quién? Satanás. Gloria al Señor. Satanás es el autor principal del pecado. Pero el hombre también es responsable porque él introdujo el pecado en el hombre. Dice la Biblia que el pecado de Adán pasó a todos los hombres. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. Amén, hermano. Para deshacer las obras de Satanás. El único que puede quitar el pecado del hombre se llama Jesucristo. Eso no se quita con jabón. Hay gente que cuando cometen un pecado van corriendo al baño y comienzan a jabonarse y se echan jabón por todas partes. Nada. El cloro nada más sirve para la ropa. Porque el pecado del hombre es algo espiritual. Está en el alma del hombre. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál es la solución de tu pecado y de mi pecado? No hay más remedio. El sacrificio que Jesús hizo un día en la cruz del Calvario. Esa es la cura del pecado. Jesucristo. El origen del pecado, versículo 8. ¿Se puede anotarlo? A mí no me gusta correr, que a mí lo que me interesa es que usted aprenda. Gloria al Señor, que asimile la palabra de Dios, que comprenda la palabra del Señor. Dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué apareció Cristo? 1. El que practica el pecado. Vamos a mirar el punto 1. Vamos a mirar el punto A, punto 1. El que practica el pecado. ¿Quién es el que practica el pecado? Significa practicar el pecado. Alguien que peca por hábito y sin arrepentimiento. Ahí lo tiene todo. Alguien que peca por hábito y sin arrepentimiento. Te explico. A mí me gusta siempre poner ejemplos, porque los ejemplos instruyen a uno. ¿Quién es el que practica el pecado? Las personas que no conocen a Cristo. Así de sencillo. ¿Los hijos de Dios practican el pecado? No. Los que no conocen a Cristo practican el pecado. Esto fue lo que el apóstol Juan, posiblemente, según los estudiosos bíblicos, le decía a los romanos y a aquellos hermanos que se habían apartado del evangelio y al mismo tiempo animando los que se habían quedado en el evangelio. El que practica el pecado es aquel que no conoce a Cristo y aquel que se aparta de Cristo. El que no conoce a Cristo y el que se aparta de Cristo son los únicos que practican el pecado. Vuelvo y digo, los hijos de Dios no practican el pecado, son los que no conocen a Cristo y los que se apartan de Cristo. Continuamente, todos los días, cada hora, cada minuto, cada segundo, cada milésima y todo lo que pasa por su mente es pecaminoso. Ay, ay, ay. Todo lo que piensa es pecaminoso. Así lleve buenas intenciones. Para Dios es pecaminoso. Esos son los que practican el pecado continuamente. Y en ello no se produce un arrepentimiento porque no son nacidos de Dios. Y si un día se apartó, Dios o el Espíritu Santo también se apartó de ellos y por eso es que no sienten nada. A menos que Dios vuelva otra vez o la persona vuelva a reconocer a Dios y a su nombre. Solamente así. Pero una persona, yo pongo un ejemplo
sobre mí. Todos estuvimos allá y yo sé que a todos nos pasó lo mismo. Cuando estábamos allá y hacíamos una maldad, un pecado, no había nada que nos redarguyera ni dijera pecaste, arrepiéntete, mira lo que estás haciendo. No había nada. Todo era normal. Para nosotros el robar era normal porque estaban en el pecado. El mentir era normal porque estaban en el pecado. El hombre de tener una o dos, tres mujeres era normal porque estaba en el pecado. El tener problemas en el hogar o pelear con los vecinos o matar o destruir era normal. No había nada, ninguna conciencia que redarguyera nuestro corazón que habíamos hecho mal. Y ahora usted me dice, ¿por qué, hermano Botello? Porque no teníamos a Dios en nuestro corazón, que es el que nos redarguye cuando pecamos. Y continuábamos así día a día, porque estábamos muertos. Y un muerto no siente, un muerto no oye, un muerto no puede racionar a cualquier delito o pecado que cometa. Esa era la condición tuya y la condición mía cuando no pertenecíamos a Cristo, cuando estábamos allá afuera. Usted no se preocupaba por venir a la iglesia. Es más, muchas veces lo invitaban y usted decía, ya esto voy, cualquier momento voy. Pero no había alguien que lo impulsara como ahora. Cuando usted se levanta, lo primero que se acuerda, tengo que ir a la iglesia. ¿Quién hace eso? El verdadero creyente, cuando peca, el nacido de nuevo, estamos hablando del que practica el pecado. Ahora vamos a hablar el que peca. El cristiano no practica el pecado. El cristiano muchas veces, porque estamos todavía en este cuerpo, pecamos. No hay cristiano que me pueda decir, hermano, yo desde el día que me convertí, nunca he pecado, he sido santo. Yo soy el primero que he cometido pecado siendo cristiano. Por eso es que nosotros nos entendemos y no señalamos al hermano que peca. Pero allá no te van a entender, van a decir, ese que es cristiano y mira, cometió un pecado, van a señalar. Si usted o yo cometemos un pecado, lo primero que va a hacer el Espíritu Santo, porque Él habita dentro de usted, Él está ahí. Aunque pasen días que usted no lo sienta, no vaya a pecar aunque no lo sienta porque Él está ahí. Haga algo para que vea que enseguida Él se manifiesta y comience usted a sentir una tristeza en su corazón por el pecado contra Dios. Comienza a sentirse afligido, se tira de rodillas y comienza a decir, Señor, perdóname, ayúdame, no lo vuelvo a hacer. Quítame esto, Señor. ¿Por qué, Señor? Ayúdame. Y llora allí en la presencia de Dios. Y Dios viene y lo perdona. Porque Él dice en su palabra, si en algo para ti, cristiano, evangélico, y para mí, Él dice en su palabra, si en algo hemos pecado, abogados tenemos a Jesucristo para con el Padre. Si tú pecaste, tu hermano no te tiene por qué acusar, porque Cristo dice en su palabra, si 7 veces los tocáis, 7 veces Jehová lo levantará. Dale un aplauso a Cristo en esta mañana. Y a su nombre. Por eso es que nos comprendemos nosotros mismos. El cristiano que anda acusando al otro cristiano porque peca, debe darse cuenta que él también peca. Y aquí el único que no ha cometido un pecado, aquí, el único que no ha cometido un pecado, se llama Jesucristo. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Usted ha sido tentado en todo y casi en todo hemos pecado. Y a su nombre. Pero al usted pecar, eso no quiere decir que usted deja de ser hijo de Dios o que es hijo del diablo. Usted sigue siendo hijo de Dios porque su naturaleza es de Dios. Entonces, hay una diferencia en que el que practica el pecado y el que peca. Y el que practica el pecado es del diablo. Vamos, para que se le quede grabadito. El que practica el pecado es del diablo. Él no le está el apóstol Juan no le está diciendo a los cristianos. Él le está diciendo, si alguno se aparta de los caminos y comienza a practicar el pecado, se vuelve hijo del diablo. Porque Dios, los hijos de Dios no pueden pecar. Quiero que entienda esto. No pueden practicar el pecado. Y a su nombre. Quien vive en rebelión muestra la genética moral del enemigo de Dios. Significa que su genética procede del diablo. Su naturaleza es pecaminosa porque procede del diablo. Es hijo del diablo. No está diciendo físicamente, está diciendo espiritualmente. Nosotros somos criatura de Dios, pero nosotros tenemos un origen pecaminoso. Primero, el autor del pecado, que es el diablo, y de ahí el diablo tentó al hombre, y del hombre que pecó en el huerto del Edén, ese pecado original pasó a toda la humanidad.
Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por ser hijos del hombre somos pecadores. Y el pecado aleja al hombre de Dios. Hay un abismo entre el hombre y Dios. El hombre no puede pasar al otro lado, porque no tiene por dónde pasar. Hay un abismo allí. ¿Qué? Porque el pecado divide, el pecado separa, el pecado destruye al ser humano. Usted puede ver la gente en la calle bien vestida, con carros nuevos, los perfumes más caros, la ropa más reluciente, más fina. Y usted dice, oiga, esa persona está bien. Pero yo le voy a decir hoy, está bien, pero bien mal, porque no tiene a Cristo. Y aunque usted no ve su vestimenta espiritual, Dios sí la ve. Y la vestimenta de una persona que no tiene a Cristo, no importa la plata o lo que tenga o lo bonito que sea, lo hermoso, la vestimenta espiritual que tiene es andrajosa, maloliente delante de Dios, es agienta delante de Dios. Tanto es que Dios no se atreve ni siquiera a mirarlo porque le repugna el pecado. Eso no basta solamente con decir, no, yo creo en Dios, Dios a mí me oye, Dios a mí me escucha. Yo te estoy hablando sobre doctrina. Que yo siempre predico del pecado, pero también he predicado del amor, porque la iglesia de hoy necesita doctrina, necesita enseñanza. Ya basta con esos mensajes calentados, con esos mensajes de prosperidad, con esos mensajes de motivación, donde la gente grita, dice gloria a Dios, amén, y profecía por allí, profecía por acá, y nunca le hablan al pueblo sobre el pecado. Y por eso es que el pueblo anda como anda, porque no ha conocido verdaderamente a Dios. Dios repugna el pecado que practica el hombre. Dios no está con el hombre que está en pecado. El pecado trae aflicción. El pecado trae tristeza, el pecado trae enfermedad, el pecado trae muerte, el pecado trae ganas de llorar. Pero Cristo trae gozo, trae vida, trae esperanza, trae vida eterna. Pero el hombre muchas veces rechaza lo bueno de Dios. El hombre quiere seguir allí en el pecado, sufriendo, llorando. Pensamos que estamos bien. No estamos bien. Yo también estuve allí en el pecado, por eso le digo no estamos bien. Yo también fui pecador, y a su nombre, bebedor, mujeriego, fumador de droga, mejor dicho, ladrón. Hermano Botello, yo nunca lo vi con un revólver encañonando y nunca lo vi metido en una pandilla. No se necesita ser pandillero ni se necesita. Éramos ladrones todos éramos ladrones, y a su nombre, todos. ¿Qué? ¿Por qué éramos ladrones, hermano? Porque así usted se roba una moneda. Mire, hermano, le voy a comentar algo que hoy me da tristeza y me dan ganas de llorar. Dios mío, porque uno es tan malo cuando no conoce al Señor. Bueno, ahora siquiera somos un poquito buenos, no es que seamos buenos. El único bueno se llama Cristo. Pero yo recuerdo una vez que yo estaba en una esquina y a 2 cuadras yo miré, porque yo tengo una vista de águila, o yo para ver aquí cerquita casi no veo, pero de lejos lo veo bastante. Y más cuando voy en la moto y no llevo papeles, veo a la policía así bien lejos. Y digo, allá está. Y yo me paro en la esquina y veo así bien lejos y veo cuando a una señora se le cae algo. Y yo digo, allá esa señora vi que se le cayó algo. Comienzo a caminar para allá y desesperado porque eran 2 cuadras bastante largas. Y llego, hermano, y miro un bojotico así y se le cayó un bojotico de plata. Y uy, coroné. Y me devolví con mi plata y me la comí también, fue verdad. Qué malos somos nosotros, hermano. Quizás esa señora que iba a comprar un remedio comía, hermano, y nosotros, ¿por qué somos tan malos? Nosotros no nos merecíamos la salvación. Nosotros nos merecíamos era la condenación. Pero ¿sabe por qué somos salvos? Por la gracia de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces, la genética de las personas que no conocen al Señor espiritualmente, su padre es el diablo. Hermano, si usted tiene Biblia en la casa, amigo, amiga, léalo usted en su casa, porque eso no lo escribí yo. ¿Sabe? Esto tiene más de 2000 años de verse escrito. Yo en 2000 años quizás donde estaba todavía y usted. Y esto fue inspiración divina de Dios que le dio a los discípulos, a los apóstoles, para las generaciones venideras. Todo lo que sucedió en el pasado fue escrito para que nosotros no cometamos lo mismo. Amén, hermano, tenemos ese privilegio porque ellos no lo tenían tampoco. Nosotros lo tenemos. Por lo menos ellos pueden decir, no teníamos una Biblia donde leer y decir que esto era pecado, lo otro, pero nosotros sí la tenemos allí. Para nosotros no hay excusa.
Y a su nombre. Aleluya, déselo fuerte porque Él vive, hermano, déselo fuerte. Santo es su nombre. Es el que vive. ¿Le gustó esto o no le gustó? Bueno, si le gustó, vamos a seguir. Gloria al Señor. 3. Pecado desde el principio. El único que originó el pecado fue Satanás. ¿Se rebeldizó contra quién? Contra Dios. En el cielo no había pecado, pero el que originó el pecado fue Luzbel, el protector de Dios. El que Dios formó a través de la música para adorarle a Él, con un poder, un resplandor, solamente para la adoración de Dios. Este ser, mira usted este ser, que estaba en lo más alto o en el rango más alto de todos los ángeles. Era el único que estaba en la presencia de nuestro Dios, que solamente su presencia era una adoración para Dios. No se conformó con la grandeza que Dios le había dado y el lugar que Dios le había dado, no se conformó. Ya quería ser como Dios. Hermano, ya yo quiero ser como el pastor. Ya el pastor está bueno, que ya está viejito. Vaya ya a recogerse ya. Ahora déme ese lugar a mí. Ya su nombre. No, yo quiero ser como el anciano. Ya esa anciana, ya eso no tiene nada en la cabeza. Sácala de ahí. No, yo ahora quiero ser presidente. Yo ahora quiero mandar en la casa. Aleluya. La mujer que dice, no, yo ahora quiero mandar el marido. Todo eso no procede de Dios. Entonces, cuando usted está bajo una autoridad y se rebeldiza contra esa autoridad, usted está diciendo, amigo Satán, quiero ser como Dios. La gente hoy quiere ser como Dios. Está viendo ahorita, acaban de ir a la luna. Que a la luna, yo no creo eso. Quiere llegar allá donde está Dios, como hicieron los descendientes de Noé, que llegaron a aquella planicie, a aquella llanura, y dijeron, construyamos una torre aquí cuya cúspide llegue hasta la presencia de Dios. Así el hombre quiere descubrir que hay más allá, pero allá más allá no va a llegar. Y si Dios le permite, si acaso llegar hasta la luna, que no creo. Ese cuento écheselo a otro. Yo no como de cuentos de Condorito. Yo como lo que dice la Biblia. Y a su nombre. Aleluya. Yo sé que me van a criticar por esto, pero gloria al Señor. Isaías capítulo 14, versículo 13 dice, ¿tú qué decías? ¿Quién era el que decía así? Satán, Luzbel. En tu corazón estaba el problema de este ser, en el corazón. ¿Dónde está el problema del hombre? En el corazón. ¿Dónde salen las guerras, los pleitos, los celos, las contiendas? Del corazón. Por eso la Biblia dice, hijo mío, dame tu corazón. Entrégale tu corazón a Dios y verás que tu corazón será diferente. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, junto a los ángeles que están con Dios. Levantaré mi trono. Mira todos los pensamientos que este ser tenía. Ahí va a levantar su propio trono. Ya no se conformaba con ser el adorador, el cantor de Dios. Ahora quería ser semejante a Dios. El hombre quiere ser semejante a Dios. Y esto es lo que ha echado a perder la humanidad. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Oiga, qué tremendo. Tenga cuidado con esto. Cuando él dice subir era porque estaba acá abajo, ¿verdad? Entonces él quería subir allá. Dice, bueno, yo voy a hacer mi trono al lado de Dios, junto a los ángeles de Dios. Ahí al ladito voy a hacer un trono. Y a Dios lo voy a quitar de ahí. Ya como que estaba cansado de tanto adorar y servirle al Señor. Ya yo estoy cansado de que me tengan siempre adorando y cantando y no tengo un puesto más elevado. Ya era para que me hubieran subido de rango, ya era para que fuera ya un capitán, un teniente, ya era para que fuera un pastor, un evangelista, un maestro. Todavía me tienen ahí en ese rango ahí nada más. El diablo comienza a meter eso en la cabeza. No, ya yo es para que sea pastor, ya yo es para que esté predicando en las naciones. Porque es que yo soy un teólogo, soy ingresado desde la universidad, he hecho tantos estudios y ya yo me conozco la Biblia. Ya yo es para que esté predicando la palabra por todo el mundo. ¿Qué dice de eso? El yo, ¿verdad? El orgullo mata, el orgullo destruye. No hay como la humildad y esperar en Dios y a su nombre. Cuando sea el tiempo de Dios, si tu pastor no te saca el ministerio, bueno, Dios te sacará y a su nombre, y a su nombre. Déselo fuerte porque Él vive.
Porque yo he visto muchos que han salido al ministerio y regresan así con la cabeza así tumía. Ay, ¿qué te pasó? No, yo creo que no es el tiempo de Dios todavía. Que se llevan unas garroteras y a su nombre. La Biblia dice que todo tiene su tiempo bajo el sol, pero no te dejes llenar el corazón de saeta del enemigo. Reprende al enemigo. Todo tiene su tiempo y a su nombre. Y vendrá el tiempo, hermano. Gloria al Señor. O sea, la naturaleza del enemigo es persistente, es pecaminosa. Él no se puede arrepentir porque esa es su naturaleza. Ni tampoco tiene perdón de Dios por ser el autor del pecado. El hombre tiene perdón de Dios, tiene la oportunidad de reconciliarse con Dios, de acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Porque el único mediador que hay entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. No es María, no es Pablo, no es José, no es el apóstol, no es el profeta, no es el pastor. Es Cristo, es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. Y a su nombre. Eso lo dice la Biblia. Si usted pelee con la Biblia. 4. Deshacer las obras del diablo. La palabra deshacer significa desatar, destruir. En otra palabra, Dios no solamente vino a perdonarte tus pecados, o Él no solamente murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Claro que murió por los pecados tuyos y los pecados míos. Pero también por medio de ese sacrificio vino a deshacer, a desaparecer todos los pecados que habían dentro de nosotros. Por eso es que ya nosotros no accedemos a los pecados, porque los pecados que nos impulsaban, y valga la redundancia, pecar contra Dios, ya el Señor lo deshizo. Por eso ya las ganas de tomar, las ganas de pelear, las ganas de seguir haciendo mal ya no están en nuestra vida, porque el Señor lo deshizo. Por eso es que ya tenemos la oportunidad de decidir y de pensar en lo bueno, no en lo malo. Él destruyó esos pecados originales que habían en tu vida y en mi vida. De esos pecados Dios no te va a pedir cuenta alguna, porque ya Él lo deshizo, lo desapareció de tu vida. Son los pecados que Dios te va a pedir cuenta, son de ese día que desapareció Dios o Jesucristo los pecados de ti hasta que Cristo venga, si tú sigues pecando. De ahí en adelante, si te apartas de Dios, de ahí en adelante todos los pecados que vayas cometiendo van siendo notados allá para pedirte cuenta. Si no, te regresas a Él a tiempo antes que llegue Cristo o llegue la muerte. Porque yo te quiero decir en esta mañana que después de muerto no valen los rezos, no valen las espermas, no valen las 9 noches, no vale la privada de los hijos, no vale que digan que eras bueno, no vale nada. La Biblia dice de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Después de la muerte, si no nos arrepentimos, viene un juicio. Y esto que quede grabado en tu mente si te vas sin Cristo. Ya el hermano se regaña. Ya no tienes excusa, porque Dios te ha dado la oportunidad de conocer entre el bien y el mal. Aquí ninguno de nosotros tenemos excusa. Así que prepárate, porque un día vas a morir. Vamos a prepararnos porque un día vamos a morir. ¿Qué día? No sabemos. Por eso tenemos que arrepentirnos y buscar de Dios lo más pronto posible, porque Cristo está a la puerta. La trompeta está para sonar. Ay, hermano, pero predíqueme sobre dinero. Hago para ser rico. Lléveme a playa, a alguna parte. A su nombre. Hermano, el hombre que es verdaderamente de Dios se preocupa por la salvación del pueblo. Si usted va a una parte y lo que le predican es pura prosperidad y no oye predicando ni de santidad, ni de pecado, ni de arrepentimiento, salga corriendo de ahí, porque ahí no le interesa tu salvación. A su nombre. Y estos mensajes son los que identifican verdaderamente quién es y quién no es. Porque aquí va a quedar el que es, el que no es. No, aquí no me gusta. Yo he visto esos creyentes que andan, hermano, buscando a alguien que le hable conforme a sus propias concupiscencias. Sí, esos creyentes que les gusta que le hablen palabras dulces. Que le digan, no, está bien. Cometiste ese pecado, no importa, comételo 2 veces y 3 veces que tú te vas con el Señor. Porque lo que importa es el corazón y a su nombre. Ojo con esa palabra, el corazón. Ahí está la clave del clavo y a su nombre. Un guapo conmigo. Dios mío, sálvame, Jehová. Y aunque no te conviertas hoy,
esta palabra te va a hacer llegar el evangelio. Escríbelo ahí, escríbelo. Así sea en el último momento, cuando estés suspirando, te acordarás de esta palabra y te agarrará de Dios y te salvará. Pero ten cuidado, porque de pronto no vas a tener oportunidad, porque a veces uno cuando va a morir hace como los pollos cuando le damos quillo. Así que mejor que lo hagas ahora. Y a su nombre. Aleluya. Jesús vino a romper las cadenas, el poder, las consecuencias del pecado de la humanidad. Eso fue lo que vino Jesús. Jesús no vino a brindar un espectáculo que durara toda una vida aquí en la tierra, para que cuando llegue la Semana Santa y vea la película, comiences a llorar ahí de ver lo que sufrió el Señor. Hasta ahí. Después que pase la Semana Santa, a corrambear otra vez o a ponerte la cruz en la frente. Eso no sirve de nada. Pero yo te digo, tú sufres cuando ves esa película del Señor siendo crucificado, es porque tú eres de Dios y porque Dios te está tocando tu corazón. Dios te está llamando. Dios te está diciendo, hija, hijo, dame tu corazón. No sigas ahí. Ahí no vas a conseguir la salvación. Y a su nombre. Entonces Jesucristo no vino a eso, hermano. Jesucristo vino, ¿para qué? Para morir en la cruz del Calvario, para deshacer las obras del enemigo en nuestras vidas. Jesús no vino a hacer política o a ser alcalde. Porque hay pastores que cuando ya se ven con una membresía de miles, dicen, uy, aquí tengo ya la ganancia para entrar a la alcaldía. Y a su nombre. O para ir al Senado. Y hay muchos así, que después de haber comenzado un ministerio, terminan siendo unos políticos. Yo no digo que la política es mala, son los que hacen política, que se vuelven malos. Y a su nombre, gloria al Señor. B, punto B, el nuevo nacimiento del creyente. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar. O en otras palabras, no puede. El contexto de este versículo es lo primero que acabamos de leer. No practica el pecado. Y más abajo dice, no puede pecar. ¿Qué significa? No es que no peca, sino que no practica el pecado. O sea, no lo hace como las personas que no conocen a Cristo, que viven continuamente en el pecado, en la maldad. Y no hay nada que pueda redarguir su corazón porque Dios no está en ellos. Para ellos es normal, todo es normal, porque están muertos espiritualmente. Necesitan un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento solamente lo puede dar ¿quién? Dios, nada más. Mira, tú puedes traer una visita aquí y yo ahora puedo decir, los que quieran aceptar a Cristo, pasen aquí adelante, y tú lo puedes hacer así. Pasa. Y la persona por pena lo va empujando y se para ahí. ¿Vas a aceptar a Cristo? Sí, lo voy a aceptar. Pero por eso dice, porque la vecina o mi hermana o mi mamá aceptan a Cristo, pero lo aceptan porque lo empujaron a aceptarlo. Pero esas personas no están convertidas. Y a veces nosotros en la iglesia no sé qué nos pasa. Hermano, aceptaron 5,000 a Cristo, gloria al Señor. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiestas en los cielos, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? La experiencia me ha enseñado a mí. Primero ver los frutos para ver si es verdad. Ya su nombre. Los frutos son los que hablan, ¿sí o no? Si no hay fruto de arrepentimiento, no hay nuevo nacimiento. Pero a mí me pasó algo cuando yo acepté a Cristo. ¿Sabe que a mí nadie me llevó a la iglesia? Yo tuve ese privilegio que a mí me llevó el Espíritu Santo a un lugar donde yo ni siquiera nunca había pasado ni por esa calle. Y entré a ese lugar. Y cuando dijeron el que quiera aceptar a Cristo, yo pegué un brinco de la banca y caí allá. Lo acepté de verdad, de corazón. Fui dispuesto a apartarme del pecado, costara lo que costara. Y de ese momento que acepté a Cristo en mi corazón, nací de nuevo y comenzó mi vida a cambiar. No en el mismo instante, estaba todavía en la carne y no me diera nada. Porque hay gente que cuando acepta a Cristo y llega a la casa y de pronto coge una rabieta y dice, acabas de aceptar a Cristo y ya tienes rabia. Claro, porque está en la carne todavía, tiene que tener un proceso, tiene que conocer las escrituras. Dios tiene que comenzar a cambiar ese corazón. De pronto lenta, rápido, no sé, pero Dios comienza a cambiar ese corazón. No hay que estarlo acusando, hay más bien que ayudarlo. Hay más bien que enseñarle la palabra y a su nombre. Tiene que tener su proceso. Y cuando yo acabé de aceptar a Cristo, lo acepté de corazón. Pero cuando yo llego a la casa, un hermano me va a brindar un trago, me dice, hermano, pégueselo. Cuando él me dice así, eso me retiñó y le dije un poco de grosería. Le dije, yo no tomo más eso, pero con un poco de grosería. Y a su nombre. Ahí comienza, cuando uno acepta a Cristo, ahí comienza uno, cambia ahí. Aunque no cambie el 100%, hay algo, una separación inmediata. Tú comienzas a mirar que no está
está mal y que necesita de Dios. Que es triste estar en el pecado, hermano, lo que uno sufre cuando uno está en el pecado. Antes yo le decía a Dios, Señor, ¿por qué no me llamaste cuando yo era un jovencito? Porque yo he sufrido tanto, he llorado tanto. Muchas veces intenté a matarme. Yo presté el servicio militar y muchas veces cogía el fusil para matarme, pero los soldados me caían por montón y me quitaban el fusil. Varias veces intenté a matarme. Según era la angustia, el desespero que yo tenía por el pecado que había en mi vida. Pero cuando llegó Cristo, me sanó. Y ahora quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir. Y lo único que trae gozo y paz es Cristo. Usted se acuesta, no pendiente, se van a meter, ay el ladrón, ay el brujo, ay el matón, ay el que roba. No, está tranquilo, y a su nombre. Usted está en paz, y a su nombre. Así coma guineo atravesado con arroz blanco, y a su nombre. Pero usted está alegre, usted está feliz. Y a su nombre, nacido de Dios. Juan 3:6. Los que son nacidos de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El hombre cristiano tiene dos naturalezas. Un nacimiento de papá y de mamá, es el nacimiento de la carne. Y un nacimiento del Espíritu Santo, un nacimiento de Dios. No somos cristianos, el nacimiento de papá y de mamá, el nacimiento de la carne, que es el origen del pecado, ya murió en nosotros. Ahora nosotros no tenemos la naturaleza de papá y de mamá, tenemos la naturaleza de Dios. La naturaleza de papá y de mamá es una naturaleza pecaminosa, pero la naturaleza del Espíritu Santo, la misma palabra o el mismo nombre dice que es santo. El cristiano tiene la naturaleza del Espíritu Santo porque nació de nuevo. Ya él, por esa razón, no puede practicar el pecado porque es de Dios. Vuelvo y digo, para que quede claro, no es que no peca, sino que no practica el pecado. Porque mientras estemos en este cuerpo, estamos propensos a fallarle a Dios. Pero Dios siempre está dispuesto como hijo de Él a perdonarnos y ayudarnos a seguir adelante hasta que Él venga. Y esto será hasta que Él venga. Mientras estemos en esta tierra, corremos el peligro de pecar. Pero el verdadero cristiano, cuando peca, no se queda allí o no se queda en el suelo, sino que sale corriendo a pedirle perdón a Dios porque se siente contristado por dentro y no quiere volverlo a hacer. Y a su nombre. Pero el que es nacido de la carne, como esa es su naturaleza, pues practica lo que su naturaleza le dicta. Note usted que usted y yo, para poder ser libres, a pesar que hemos nacido de nuevo, tenemos que comenzar a leer la palabra, aprender la palabra, entender la palabra, escudriñar la palabra para conocer la verdad. Porque a Dios no se conoce porque te dijeron que hay un Dios. A Dios se conoce por medio de la palabra. Él es santo, Él es puro, que Él no tolera el pecado. Entonces la palabra te va a decir a ti qué es lo que es malo y qué es lo que es bueno. Y esa palabra es la que te va a ir transformando. No eres tú que te vas a transformar, decir, ay, ya no voy a tener más mujeres ajenas, ya no voy a robar más, ya no voy a hacer esto. No, tú no podrás con tu fuerza apartarte de las cosas malas. Es Dios que a través del conocimiento de la palabra, Él va obrando de tal manera que cuando tú te vengas a dar cuenta, yo era bebedor y ya no soy bebedor. Yo era mentiroso y ya no soy mentiroso. Yo era ladrón y ya no soy ladrón. Yo era esto y ya no lo soy. ¿Qué está pasando? Y si era bebedor y alguien te va a dar un trago, venga, pégueselo, mi hermano. Usted dice, no, ya eso te retiña. Cuando tú ves a las personas fumando delante de ti, ya el humo te patea. Cuando tú escuchas las malas palabras, ya eso te retiña. Tú tratas de apartarte. ¿Por qué? Porque Dios ha transformado tu corazón y eso no puede caber en tu corazón porque hay una nueva naturaleza en ti, que es la naturaleza de Dios. A veces cuando uno se convierte dice, ya no voy a hacer más esto, ya no voy a hacer más lo otro, ya no voy a caminar así, ahora voy a hablar así, ya no puedo decir malas palabras, ya no voy a hacer esto. Y comienza como una lucha dentro de nosotros que queremos hacer el bien, pero siempre hacemos el mal. Y cuando nosotros comenzamos así, el cambio no se va a producir. Tenemos que darle
entrada a la palabra, que la palabra sea la que ministre nuestra vida a través de la oración, a través de congregarnos, a través del ayuno, a través de leer las escrituras. Es la palabra que nos va transformando, es la palabra que nos va apartando del mal, del pecado. Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el corazón, al alma y hasta los tuétanos y los huesos. Y a su nombre, para producir un cambio en nosotros. Pero debe de haber una disposición en tu vida. Y esa disposición no la vas a poner tú, esa disposición la va a poner Dios, porque Dios es el que pone el querer como el hacer en nuestros corazones para hacer la voluntad de Dios. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Y verás que cuando verdaderamente sea una cristiana o un cristiano firme, vas a decir: ¿por qué no te conocí, Señor? ¿Qué me llamaste ahora? ¿Qué sufrí tanto? Hablar como hablé yo cuando me convertí. Y a su nombre. Es Dios el que cambia, es Dios el que llama, es Dios el que da el nuevo nacimiento. No es el hombre, no son las enseñanzas de hombre, enseñanzas humanas, métodos humanos. No, Señor. Cuando una persona acepta a Cristo, muchas veces ni siquiera pasa al frente, sino que allí donde está se arrepiente, acepta a Cristo y de ahí en adelante dice: yo voy a comenzar a asistir a la iglesia, voy a comenzar un cambio en mi vida, voy a comenzar de nuevo, y comienza esa vida. Y entre más el Espíritu Santo te va limpiando, el gozo va a ser más profundo en tu corazón, la paz va a ser más profunda en tu corazón. Cuando uno vive una vida en santidad delante de Dios, hay paz dentro de nosotros. No hay nada que nos estorbe o nos saque de esa paz. Puede venir guerra. Pronto tú ahora escuchas: no, que va a haber una guerra Colombia con Venezuela. Tú, ay, Dios mío, va a haber guerra. Me meto, ay, Señor. Pero cuando tenemos a Cristo, no, que se va a formar una guerra mundial, gloria a Dios, hay paz. Jesucristo dijo: mis pasos dejo, mis pasos doy. Y yo no la doy como el presidente la da, ni los alcaldes. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dijo Jesús: si así no fuera, yo no se lo hubiera dicho. Voy a preparar morada para vosotros, para donde yo esté, vosotros también estéis. Y a su nombre. Aleluya. La simiente de Dios. Cuando uno nace de nuevo, Dios pone su semilla y su espíritu, su palabra y su naturaleza en ti. Cuando uno nace de nuevo, es que llega la naturaleza de Dios en tu vida. Y qué bueno tener la naturaleza de Dios. ¿Ya? Mira, hermano, cuando yo llegué al evangelio, yo tengo 62 años. Para que usted lo sepa, no vaya a creer que yo soy un pelado porque me ve joven. Ya su nombre. Yo llegué al evangelio de 33 años y parecía que tuviera 75 años. Llegué flaco, cabezón, arruinado, llevado, sin zapatos, sin chancletas, sin interior, sin camisa y peludo. Pero cuando comencé a seguir a Cristo, comenzó el cambio tanto físico como espiritual. Y la gente que me conoció, me veía, se quedaban así. Te digo como dijo el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Yo en la calle ando con mi frente en alto. Y al que le puede decir Dios te bendiga, le digo Dios te bendiga. Y a su nombre. A mí el evangelio no me avergüenza, me orgullece ser cristiano. Y a su nombre. Que es lo mejor que le puede suceder a un ser humano, ser cristiano. No puede pecar. La interpretación es que el creyente no puede seguir pecando habitualmente. Cuando dice no puede pecar, quiere decir que el creyente no puede seguir pecando habitualmente, como lo hacía antes. Estaba en el pecado y pecaba y pecaba y pecaba y pecaba y pecaba, porque no conocía a Dios. Todo era bueno. Para él todo era ¿qué? Buenísimo. El pecado te lleva a la muerte. Y a su nombre. El pecado te lleva a la destrucción. Todas esas aflicciones que a veces hay en la vida, sea de un creyente que no se comporta como un creyente, o sea de una persona que no es creyente, todas esas aflicciones, tristezas, esas amarguras, esos llantos, esos deseos de morir, esos deseos de desaparecer de esta tierra, es por causa del pecado. Lo único que da ganas de vivir y de seguir viviendo y de tener esa paz interior es Cristo. Porque Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y a su nombre. La única manera que tú puedas entender esto es que Dios en esta mañana te dé sabiduría de lo alto. Y a su nombre. De otra razón seguirá lo mismo. C. ¿Cómo reconocer los hijos de Dios? Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
uy, Dios mío, este hombre sí menciona al diablo. Ando. Había que desaparecerlo aquí de la Biblia para no mencionarlo. Ay, pero esa gente sí menciona al diablo y sí reprende al diablo. Y al diablo no hay para qué reprenderlo porque Jehová lo reprendió. Ya no hay que ayunar porque ya Jesús ayunó. Ya no hay para qué orar porque ya Jesús oró. El salvo siempre es salvo. Jehová lo reprenda. El salvo se salva guardando la palabra de Dios. Gloria al Señor. Los hijos del diablo. Y todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es nacido, de Dios. Ay, la palabra es dura. Señor, dura es esta palabra. ¿Quién podrá resistirla? Eso no se puso a decir, ay, mi hijo, no te vayas, ven acá. Yo sé que la palabra es dura, pero no te vayas. Mira, tómate un poquito de agua para que te baje. Así dijeron muchos que seguían a Jesús cuando Jesús predicaba. Ya dura es esta palabra. ¿Quién podrá resistir? Eso les dijo. Ustedes se quieren ir, vayan. Ay, mi hijo, no te vayas. Mira, de ahora para adelante, ¿cuáles son las prédicas que te gustan? A mí me gustan las prédicas de prosperidad, de bendiciones, que me den profecía, que voy a tener carro, que voy a tener casa, que a mí me gusta bueno, desde el domingo que viene te voy a predicar sobre eso. De ahí, desde domingo adelante, será pura prosperidad. Mira, te vas a volver millonario aquí. Hermano, la palabra no se puede negociar. Si usted me da helado, chupeta, me da bollo, me da yuca, me regala perfume, colonia, ya no me va a regalar más por esta palabra, que el Señor les bendiga. Pero la palabra seguirá adelante. Dele un aplauso a Cristo. Oye, yo que le llevaba a ese pastor regalo para ver si cambia ese modo de predicar. Bueno, Dios fue el que me mandó a predicar así. De eso estoy seguro. Entonces, ¿cómo conocemos nosotros los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo? Ya le digo. 1. Se manifiestan las acciones nuestras y la identidad de cada uno, hijo de Dios o hijo del diablo, se conoce por su identidad, por su comportamiento, por su modo de actuar, por su naturaleza. Así nosotros conocemos por su fruto quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Y hermano, ahora sí está con esa palabra hijo del diablo. Yo creo que aquí nadie es hijo del diablo. Para que nunca seas hijo del diablo. El apóstol Juan le está haciendo claro a aquellos creyentes que no se han apartado de Dios. Le está diciendo, mira, que se apartaron y están practicando, era porque no son de nosotros. Estaban con nosotros, pero no son de nosotros. Esos son hijos de las tinieblas, hijos espirituales. Pero los que están aquí, ustedes son hijos de Dios. Cuidado con caer en apostasía. Cuidado con apartarse de Dios. Porque si ustedes se apartan de Dios, apenas pisen allá y comiencen a practicar el pecado, entonces tienen un tutor que se llama el diablo. Son hijos de Dios. Pero yo le hubiera dado un aplauso fuerte al Señor. Mis hermanos, ustedes saben que ustedes me han robado el corazón a mí. Y se los ha pedido varias veces y ustedes no me lo quieren entregar. Los amo mucho. Y yo quiero que ustedes conmigo nos encontremos en el tercer cielo y digamos, valió la pena lo que mi pastor me... Amén, hermano. Y no que se vaya a perder y me eche la por predicarle cosas que le hagan cosquillas en eso, no. Aleluya. Entonces sí conocemos. Solo hay dos familias espirituales. Son esas dos familias. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay una intermedia. Hay dos familias espirituales. Y estas dos familias, cada uno tiene su padre. Tu padre es Dios. Porque eres nacido de Dios. Tus genes son de Dios. Tu naturaleza es de Dios. Dios te está llamando muchas veces, pero tú te has resistido. Es el que a veces hace que uno se resista o contienda con la palabra. El enemigo es el que hace que uno contienda con la palabra, resista al llamado de Dios. Pone en nosotros sueño, pereza, olvido, deseo de no ir a la iglesia. Y en un momento está la persona, mañana voy a la iglesia, pero de pronto antes de que oscurezca, llega alguien y dice, oye, te invito a un paseo. Listo. El diablo conoce tu debilidad y él sabe dónde te puede atacar. Trabaja en esa debilidad. Puedes trabajar allí y Dios te va a ayudar en esa debilidad para que puedas tener la victoria en Cristo. Eso no te dejes llevar de esas amistades, de esos pensamientos, esos saetas que el enemigo envía a la mente. Él va a enviar muchos pensamientos. Oye, en la iglesia no gustan de ti. ¿Te das cuenta cómo te mira el pastor? Y vamos a ver que el pastor no te está mirando mal, sino que él te ama, que Cristo ha puesto el amor en su corazón como en todos nosotros. Si el pastor te exhorta, estás en cualquier lugar. De pronto algún día, por alguna necesidad, te toque salir de este lugar. Si el pastor te ama, el pastor te va a corregir. La Biblia dice que Dios al hijo que ama, lo corrige. Si no te corrigen, es porque no te aman y no se preocupan por tu salvación. Y a veces hay que corregir fuerte, con carácter. Esto va a doler, pero va a traer de pronto paz en nuestro, a su nombre. Va a traer llanto.
De pronto en el momento voy a decir, pastor, me la tiene montada a mí, siempre soy yo, siempre me dices a mí. Y fulanita que lo hace nunca le dice nada. Y él sigue ahí en el mismo puesto. Tranquila, tranquilo que el trato es contigo. Aprende de Dios. Es lo que yo lloré para llegar aquí. Tú no, ni siquiera te imaginas lo que yo lloré para llegar aquí. Dios pone a hermanos para que te hagan la vida imposible, para perfeccionarte para la obra que tiene para ti. Dios a veces permite que el pastor te jale las orejas cada segundo para el ministerio que tiene preparado para ti. Recuerda lo que le pasó a Josué, ¿verdad? Fueron los enemigos de José, sus propios hermanos. Vendió a José, sus propios hermanos. Cárcel. Y estaba contra Jesús, sus propios hermanos. Esos son los hermanos los que están aquí que nos van a perfeccionar. Cuando ya esté perfeccionado, entonces ahí termina la obra y comienza otra nueva. Dale un aplauso a Cristo. Aleluya. 2. La justicia. El aspecto moral, vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué justicia? Podemos definir en muchas palabras. Hacer la voluntad de Dios. Cuando tú haces la voluntad de Dios, camina conforme a la palabra de Dios, eres una persona justa. Estás haciendo justicia. ¿Sabe? Usted disculpe, pero ¿sabe cuál es el problema a veces entre nosotros mismos? ¿Cuál es el problema? Que no hacemos la voluntad de Dios. ¿Sabe que yo estuve analizando que muchos problemas en los hogares? Yo no sé aquí cuántos tendrán problemas. Levante la mano los que tengan problemas en los hogares. Nadie la va a levantar. Muchos problemas en los hogares. ¿Por qué se dan? Porque no actuamos conforme a la palabra de Dios, sino conforme a nuestros propios pensamientos. El día que actuemos ambos conforme a la palabra de Dios, se acaban los problemas en el hogar, porque vamos a hablar el mismo idioma y vamos a hacer lo que dice la palabra. Anótelo ahí. Si usted no se ha casado, anótelo ahí para que se lo lleve ahí. Ese es el problema. El problema en la iglesia se acaba entre los mismos hermanos cuando todos nos sujetemos a la palabra de Dios. Te lo voy a repetir. El problema entre nosotros los hermanos se acaba cuando todos nos sujetemos a la palabra de Dios. No, pero es que no escuchaste. El problema entre nosotros los hermanos se termina cuando todos pongamos en práctica la palabra de Dios. Habrá paz en nuestro corazón. No te vengarás tú mismo, porque la Biblia dice, cuando te sujetas a la palabra, tú te sujetas a esta palabra que dice, mía es la ira y mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y tú estás tranquilo y quédate quieto ahí. Deja que el Señor pelee por ti. ¿Por qué estás peleando? Porque estás contendiendo con la palabra. Y a su nombre. Si tu hermano murmura, critica contra ti, sujétate a la palabra y deja que sea Dios actuando. No le preste atención al que hable mal de ti. Hablaron de Jesús, somos más importantes que Jesús. Y no solamente hablaron de Jesús, sino que lo amarraron, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas y lo clavaron en un madero. Nadie aquí ha sufrido como Jesús y nunca renunció al plan de salvación. Vino con ese propósito y lo cumplió. Quiere renunciar del evangelio y de la palabra de Dios. Ay, ay, ay. Y a su nombre, qué tan débiles somos nosotros. Aleluya. Entonces justicia es vivir conforme a la palabra de Dios. Cuando tú le das al hambriento, eso también es justicia. Cuando tú le das de comer a las personas que tienen hambre, eso es justicia. Cuando tú le das de vestir, de calzar a una persona desnuda, eso es justicia. Cuando tú le das al necesitado, al hermano que tiene necesidad, cuando tú traes para la canasta, eso es justicia. Y a su nombre, cuando tú le das al huérfano, le das a la viuda, eso es justicia. Y Dios quiere que seamos justos. ¿Qué dice la Biblia? El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje para que tenga que compartir con el necesitado. Dios nos manda a compartir con el que tiene necesidad. Y a su nombre. Siempre y cuando tengamos, porque el que te va a proveer para que puedas compartir es Dios. No es que tú vas a rajuñar, como te dicen hoy los perigüeños de plata. Hey, trae plata, vende el televisor, vende la casa y tráelo aquí para que Dios te dé 3 casas, 4 carros y te dé de todo. No, vende la moto, vende el carro. Así no es. Dios primero te va a dar. No tienes necesidad de vender carro, ni vender la casa, ni vender la moto, ni vender tu terreno para traer acá. A menos que sea Dios quien te lo diga. Pero si Dios no te lo ha dicho, te lo ha dicho el hombre. No vaya porque vas a quedar en la calle y vas a quedar esperando la recompensa de lo alto, como muchos han quedado esperando la recompensa de lo alto. Han vendido su casa y se la han llevado allá al ministro, entre comillas, porque a alguien le dijo, así te dice el Señor, vende tu casa y llévala, porque Dios te va a dar 2 casas.
ya han terminado en la calle y todavía están esperando y van a morir esperando, porque eso no vino de parte de Dios. Y a su nombre. Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces Dios primero da la semilla y a su nombre. Si tú no tienes nada que dar, ¿qué va a dar? Y tú nada más tienes ahí para hacerte un caldito una que llegue, vas a dar. A menos que Dios ponga en ti que dé todo lo que tiene ahí y queda sin caldito. No es porque si Dios pone en ti que de todo lo que es porque Dios te va a proveer, Dios quiere bendecirte con algo más grande. Pero no lo hagas por fe, porque es que nosotros somos tan locos. Hermano, por fe voy a echar todo. Eso no es fe, hermano. Dios te ha dicho que lo eche. No. Entonces, eso no es fe. Fe es cuando Dios me dice, échalo todo. Tú puedes decir, por fe, porque ya Dios te habló. Tú le crees lo que dice Dios. 3, el amor. Van aquí. Dile que está a su lado. Hermana, hermano, te amo. El amor. Primera de Juan 4:20. Oiga bien lo que dice. Si alguno dice yo amo a Dios, alguno, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Eso no es necesidad de que tú tengas discernimiento, solamente con ver el actuar de la persona, tú te vas a dar cuenta verdaderamente quién ama a Dios y quién no ama a Dios. Ahora, el amor no es solamente de palabras, sino de hecho. Porque si yo te digo yo te amo y yo te veo con una necesidad y yo tengo cómo suplirte y no te suplo, entonces soy un mentiroso. Porque he dicho que amo a Dios, pero no amo a mi hermano. Ahora, si no tengo cómo suplirte, bueno, no me vaya a echar las culpas. Tiene que tener mucho a su nombre. Es como muchos dicen, yo no me sujeto a pastor. Lo único que me sujeto es a Dios. Oye, ¿qué tan? Yo no sé dónde tenemos la palabra de Dios. ¿Qué está pasando? Hermano, ¿qué está pasando en esa gente? Dígame algo, yo no entiendo. Una persona puede decir, yo no me someto a ningún pastor. Yo al único que me someto es a Dios. Si no se somete al pastor que está viendo, mucho menos a Dios que no lo ve. A su nombre. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? Yo te voy a hacer un seguimiento a ver si tú amas a tu hermano. Porque si tú amas a tu hermano, tienes que perdonarle. Y tienes que seguir amando con todos sus defectos y con todos sus errores y con todos sus pecados. Porque si tu hermano te ofendió y tú no le perdonas, Cristo tampoco te va a perdonar. Y eso me indica de que tú no amas a tu hermano. Porque el amor cubre multitudes de pecados. El que ama, perdona. El que no ama, no perdona porque su corazón está lleno de resentimiento y de odio. Y a su nombre. ¿Sí sabe quién es el que conoce a Dios y quién es el que no conoce a Dios? Oiga bien, a Dios que no ha visto. Y vosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ese mandamiento, hermano, mira, cuando alguien que dice ser tu amigo, porque allá afuera hay muchos amigos que están pendientes de tu esposa, amigos que están pendientes de tu plata, amigos que están pendientes de tu hija, amigos que están pendientes de tu negocio. El día que se acabe la hija, el negocio, hasta ese día son tus amigos. Pero el que verdaderamente ama a su amigo, no le quita la mujer que tiene. ¿Está escuchando eso? El que ama a su amigo no le quita la mujer que tiene, ni le quita la hija que tiene, ni está interesado en la plata que tiene, en el negocio, en el carro que tiene. El amor no es así. El amor de Dios no es así. Pero de lo contrario, si fuera un amor interesado, ¿qué puede darle tú a Dios y qué puedo darle yo a Dios? ¿Qué es lo que le hemos dado a Dios, por decirlo así? Dolor de cabeza es lo que le damos todos los días a Dios. Pero ese amor fue tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que no supera el amor de madre. Usted disculpe, no hay un amor más grande que el de Dios. Fue tan grande, tan grande, tan grande, que teniendo un solo hijo, tu único, lo entregó por ti y por mí. No le importó. Y a su nombre. Yo amo a mi hermano, pero cuando yo lo veo que va entrando la iglesia, Dios puso el día. Así es, hermano. No hemos conocido a Dios. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? El amor. Hermano, debe de entender que tenemos un solo Padre y se llama Dios. Y que ya estamos ligados los unos a los otros. Tenemos una sola sangre, que es la sangre de Jesús. Tenemos un solo espíritu, que es el Espíritu Santo. Eso nos mantiene unidos a coyuntura. Por eso la Biblia dice que la iglesia se compone de un cuerpo. Eso es que cuando al hermano le pasa algo, a mí me duele. Cuando tiene hambre, me duele. Cuando tu hermano tiene hambre, te duele. Cuando tiene necesidad, está desempleado, te duele. Porque está ligado a ti, a tu espíritu. Por eso es que cuando yo veo a mi hermano, donde lo encuentre, a mí me da una alegría porque tenemos el mismo espíritu. Me da un gozo. Pero si me da rechazo, es porque no tenemos el mismo espíritu. O sea, que está mal él o estoy mal yo.
Pero yo cuando lo veo a ustedes toditos, yo me gozo, hermano. Me deja alegría. El amor es un mandamiento, no es un requisito. Es un mandato de Dios. Ven, hermano, no es por que tenga la persona. Tú tienes que amarlo si no tenga nada. ¿Por qué? Porque esa naturaleza de Dios está en tu vida. No es un amor forzado a que tienes que amar. Como alguien dice, ay, mi amor, pero ámame, abrázame, abrázame. ¿Qué te va a abrazar si no te ama? Quítate de ahí, quítate de ahí. Cuando uno ama a una persona o la persona ama a uno, necesita decirle abrázame. Cuando uno ama, perdona, se olvida a su nombre. Entonces nosotros hemos conocido, conclusión, el cristiano no es solo una creencia intelectual, sino una transformación radical de la naturaleza humana que se demuestra en cómo vivimos y cómo amamos. Diga amén. Vamos a ponernos sobre nuestro